Namaste, amados seres de radiante luz. Dios los bendice infinitamente en el logro victorioso de su ascensión. Hoy día sábado, bajo la bendición y radiación del amado Maestro Ascendido Saint Germain, del fuego sagrado violeta, para transmutar toda memoria discordante, toda situación desarmónica y poder lograr nuestra liberación y ascensión. ¿Cómo están poderosos? ¿Cómo están en este día maravilloso, lleno de Muy bendiciones, lleno de luz, que vamos a trabajar continuando las enseñanzas de los maestros ascendidos? Me gustaría saber si es que hay alguna pregunta de la última clase del sábado pasado, que estuvimos hablando sobre el karma, por omisión, por comisión, la ley de causa y efecto en sí, si es que hay alguna pregunta o quedó alguna duda o algún comentario de esa clase o de esas leyes. Si es que hay algo que quieran decir sobre ese punto, podemos aclarar ahora o comentar. Si no, vamos a continuar con la clase. Recuerden que estamos desarrollando Metafísica de 21 lecciones de esenciales de Werner Schroeder. Estamos en la lección 4 actualmente, ¿sí? Leyes cósmicas. ¿Hay alguna pregunta o comentario sobre la clase anterior? Bueno, el silencio me dice que no. Entonces vamos a continuar. Como título de esta clase, o sea, que vamos a ir desarrollando, sería la ley de la reencarnación. Es un tema que ya lo hemos hablado en su momento varias veces, pero ahora vamos a hacerlo con mayor profundidad. Dice la ley de reencarnación. Para familiarizarnos con el ciclo de reencarnaciones, es bueno dividir este tema en los siguientes componentes mayores. El primero, el cambio de ropajes, la muerte del cuerpo físico. Como segundo, juicio y entrenamiento para la reencarnación. Tercero, solicitud para reencarnar. Cuarto, la nueva encarnación. O sea, estos cuatro, vamos a decir, enunciados, vamos a ir desarrollando. Yo creo que no solamente en esta clase, sino que por lo menos una o dos más, para entender el proceso de la reencarnación. ¿Sí? El primero, vuelvo a leer, que es el cambio de ropaje, el que vamos a tratar hoy, que es la muerte del cuerpo físico, que es cuando nosotros vemos que el cuerpo perece. ¿Sí? Bueno, empezamos por ese paso, que es el cambio de ropajes. Nos dice así los maestros: no existe la muerte. Nunca ha existido. Todo es vida. Y su eterna expresión y manifestación. La susodicha muerte es sólo una retirada del cordón de plata, dador de vida de la presencia yo soy. Esto deja inactivo el cuerpo físico. Saben y se recordarán de qué estamos hablando cuando dice el cordón de plata. Si alcanzan a ver, detrás mío está la lámina de la presencia yo soy, y desde donde está la presencia hay como un cordón, como un hilo blanco, y eso sería el cordón de plata que desciende de la presencia que estoy señalando hasta ahí, no sé si alcanzan a ver, lo que seríamos nosotros cada uno. Y ese cordón de plata dice inicialmente que es el que se retira, como que sale del cuerpo físico, y eso es lo que ocurre, que vemos al cuerpo inerte.
Y es porque la energía se ha retirado, o el alma se ha retirado de la sustancia física. Vamos a ir explicando más. Aunque los órganos aún estén allí como antes, los ojos no ven, los oídos no oyen, la inteligencia se ha retirado. El verdadero ser es liberado de este hábitat y es libre para entrar a los ámbitos superiores, ámbitos de belleza, armonía, paz. El individuo nada más pasa a este ámbito físico de expresión a una libertad mayor. La susodicha muerte no es más que una oportunidad para descansar y para reafinamiento de las facultades de la conciencia personal. Esto ocurre para liberar al individuo de la confusión y la discordia de la tierra, lo suficiente para recibir un influjo de luz y fuerza que capacitarán a la actividad externa de la mente para retomar de nuevo el trabajo de la experiencia física. Hasta ahí que estamos entendiendo en relación del motivo, del por qué el alma, o sea, la energía, la inteligencia es retirada del cuerpo físico. Básicamente es para recargarnos energéticamente en los planos internos de tanta desarmonía que se ha experimentado o vivido en este plano tridimensional. Si es que aún no estamos ya, como por ejemplo, como candidatos para la ascensión. Es lo que venimos haciendo tantas encarnaciones anteriores. Es como que llega el proceso de la llamada muerte, entre comillas, en donde ya cumplimos el ciclo, que tanta, a veces, mala utilización de la energía nuestra, porque hemos generado tanto karma, o ya se ha cumplido, por decirlo así, si es que hicimos lo que estaba más o menos planificado en nuestro plan antes de encarnar, ya está. De acuerdo a lo que el Mahachohan nos ha dado en el tiempo que teníamos que estar encarnados por el santo aliento. ¿Sí? Acuérdense que pueden interrumpirme en cualquier momento, ya sea levantan la manita en la aplicación o activan el micrófono directamente y me piden hablar. La identidad individualizada es eterna. Recuerden, la identidad individualizada es eterna. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando al principio de las primeras clases de la individualización de cada uno de nosotros? A eso se refiere. Y somos eternos. Cuando la forma externa se ha vuelto demasiado discordante, la vida se autolibera. Cuando la forma externa se ha vuelto demasiado discordante, la vida se autolibera. La decrepitud y la muerte son causadas principalmente por el mal uso y el desperdicio de la energía sexual y el descontrol emocional. Hay una sola cosa que siempre causa lo que el mundo llama muerte, y es la carencia de la suficiente luz líquida en los canales nerviosos. Vamos a explicar. Este poder cohesivo mantiene juntos los átomos que componen el cuerpo de carne. La luz líquida le pertenece a y viene de la magna presencia yo soy. La vestidura externa es el recipiente dentro del cual esta presencia vierte su luz solo para un propósito y uso constructivo.
Cuando se interfiere continuamente con este propósito, la luz es retirada. Y el cuerpo de carne, que debería ser el templo del más alto Dios viviente, se desintegra. La experiencia llamada muerte es un constante recordatorio de la desobediencia de la humanidad al plan divino original, la forma divina de vida. El cuerpo físico no es más que una vestidura y el individuo solamente ha cambiado de vestidura. Como uno se cambia de abrigos en los cambios de estaciones, esto es un cuerpo más fino después de la transición. Después de la transición, se está mucho más vivo que antes. En el momento en que el alma está a punto de dejar el cuerpo físico, el Mahachohan, el gran ser que representa al Espíritu Santo para la tierra, se prepara para aceptar el aliento final. Es él quien insufla el primer aliento dentro del cuerpo cuando el individuo nace, al tiempo que acepta el aliento final. Se corta el cordón de plata y un ángel o maestro ascendido espera al individuo, quien ahora opera en cuerpo etérico, alma, y lo acompaña a un ámbito hermoso para descansar, que es el cielo ortodoxo de la creencia general de la humanidad. El cuerpo físico no debería ser enterrado, sino cremado a través del proceso de purificación de la cremación. Se transmuta algo de la discordia del cuerpo emocional, lo cual le permite al individuo ir a ámbitos de luz más altos. Previo a la cremación, el cuerpo debe mantenerse sin embalsamar, en hielo o en un almacenaje frío, por 72 horas, doquiera que sea legalmente posible. Debe evitarse que se practique una autopsia. Vamos a ir hablando de todo, porque sé que van a haber miles de preguntas, miles de no sé qué, no sé cuántas, así que vamos a ir. Quiero leer toda esta parte nada más para tener toda la precisa, todos juntos. En eras pasadas, al cuerpo se le colocaba en el fuego sagrado y era transmutado instantáneamente. La substancia, habiendo completado su misión, era regresada a lo universal. Y esto se hacía en conformidad con la gran ley de eterialización. A ver, muchos puntos que podemos desarrollar. Vamos por partes. En relación a la susodicha muerte. Uno de esos puntos, primeros por decirlo así, es que nosotros, o el cuerpo físico, por decirlo así, es el encargado de expresar, como bien sabemos, vamos a decir, las cualidades de Dios. Y todas esas cualidades o la energía en sí viene a través y gracias de la presencia yo soy, y el conductor de esa energía es el cordón de plata. Todos lo tenemos, indistintamente a que creamos o no, o sepamos o no de su existencia. Es la forma de recibir la energía vital el que nos hace estar haciendo lo que estemos haciendo en este momento, cada movimiento, cada energía, eso que no sabemos qué, que está dentro nuestro, esa energía, que la ciencia lo llama ahora energía, de la chispa divina, esa sustancia que somos, es lo que recibimos
todos los días en millones de electrones divinos que ingresan a través del séptimo chakra, esa energía, como han escuchado, cuando no es utilizada de acuerdo a lo que está previsto, positivamente hablando, ¿qué va a llegar en un momento? Si siempre las calificaciones que realizo tienen una connotación negativa, tienen una connotación destructiva, tienen una connotación oscura, o sea que voy creando formas, en vez de luminosas, oscuras, en vez de constructivas, destructivas. Y eso, así como hemos hablado también del momento, o sea, eso voy acumulando en el tiempo, va a llegar el momento que se va a tener que retirar la presencia porque ya no es, como se dice, ya no está apta esa personalidad, esa conciencia individualizada para seguir haciendo más, malgastar la energía pura en este plano. Y se retira lo que sería la presencia a través del alma. Y ese proceso se va retirando cuando llega. Puede ser, y ahí podemos entrar miles de cuestiones, porque sé que me pueden preguntar muchas cosas. En el sentido, por ejemplo, de los accidentes, o las personas que fueron asesinadas, las personas que por apariencia de enfermedades, ¡pum!, parten. O las muertes que ocurren también de forma programada y como un día, ¡pum!, ya no se despiertan nada más de forma sana, pero parten igual. Y bueno, las infinitas posibilidades de formas de partir de este plan. Todas tienen un, vamos a decir, ¿para qué? Siempre. La cuestión es que podemos ir hablando de algunos ejemplos puntuales, porque si no vamos a hablar de todo, vamos a pasarnos solamente hablando de los ejemplos. A ver, me gustaría que me pregunten cuál es la inquietud mayor en relación a ese punto, para poder desarrollarlo. Los escucho. Primeramente a ello, a lo que es cuando uno parte, porque hay miles de factores. Poderoso, buenas noches. Tete, buenas noches, poderosa. Te escucho muy bajito, ¿eh? Adelante, Buenas noches. Dalis. Buenas Buenas noches. noches, poderosa. ¿Cómo estás? Buenas Dios te noches a bendice. todos. Amén. Poderoso, con relación a la muerte, si la creación de formas destructivas o la falta de luz es lo que produce la llamada muerte, cambio de ropaje, entonces cuando el Mahachohan nos da el aliento de vida en el nacimiento, no establece ya un tiempo también en tiempo lineal, en años de vida. O sea que la muerte dependería exclusivamente de nuestro libre albedrío, de nuestras acciones. No hay un influjo de tanta energía o tanto tiempo de vida para cada ser. Ya depende Sí hay. exclusivamente de cómo nos vamos Mira, manejando. perdón que te interrumpa, discúlpame, pero sí hay una determinada cantidad de energía insuflada por el Mahachohan, como un tiempo lineal dado por el Mahachohan. Y ese tiempo es lo que nosotros debemos aprovechar. Sí puede cambiar si es, por ejemplo, nuestra última encarnación o si es que realmente mal utilizamos de una manera tal negativa. Entonces, si supongamos que teníamos un periodo para poder transmutar de 70 años, porque se consideró en el proceso kármico que en 70 años humanos íbamos a cumplir el proceso de transmutación, y no se logró
porque la persona, en vez de construir y calificar positivamente, ha hecho lo opuesto. En vez de 70, el alma, o sea, el yo soy, la presencia yo soy, se retiró a los 30, por decirlo así. Se comprende solamente esa parte para que ya, si es que había algo más posterior, para poder... Sí, Odalis. Ya, entiendo. O sea que hay un periodo de tiempo que nos da tanto el tribunal kármico a través del Mahachohan, que nos da el aliento de vida, pero de acuerdo a cómo lo vamos utilizando, entonces puede extenderse o puede incluso ser menos. Así mismo, así Ok, mismo. gracias, poderoso. A vos. Otra pregunta, o sea, otro en relación al proceso de la muerte en sí. Namaste, poderosos, namaste a todos. Namaste, poderosa. ¿Cómo estás? Dios te bendice. Muy bien, gracias. Hay algo que no me queda claro. El yo soy se retira cuando la persona está haciendo mal uso de la energía, o sea, está calificando mal la energía. No puede ser también cuando uno ya cumplió un propósito en esta tierra o en esta vida, o por ejemplo un niño que a los 3 años desencarna. ¿Cuánto mal pudo haber hecho como para que el yo soy diga, bueno, ya me retiro porque no va más esto, ¿se entiende? Perfecto. Inicialmente dije, justamente, o sea, tal vez no se comprendió bien, pero que puede ser por el mal uso, el tiempo, muchas veces de que esté la presencia. Si es nuestra última encarnación y estamos haciendo todas las cosas bien y ya se cumplió, entonces obviamente la presencia se retira porque ya es nuestro, ya hemos cumplido, por decirlo así, kármicamente lo que teníamos que transmutar. Y si estamos aún, por ejemplo, no es nuestra última encarnación, y estamos haciendo todos los deberes que tenemos que hacer, y el Mahachohan, por decir nada más, nos otorga tanto tiempo para estar, y llega el momento de que tenemos que ir, en ese momento se retiran, no precisamente porque sea que estuvimos haciendo mal, es porque ya cumplimos el ciclo de lo que teníamos que pactado, por decirlo así, como plan en esta encarnación. O sea, sí o sí están las dos, vamos a decir, aristas de los polos, tanto negativo como positivo, sí o sí, por ambos casos, hasta que lleguemos a la ascensión en sí, que ya no vamos a entrar a la rueda del ciclo kármico o de las reencarnaciones. Y con relación a, así como decir, por ejemplo, un niño de 3 años, no precisamente porque sabemos que los niños no es que carezcan porque sean niños, sean inocentes, son almas, así como nosotros que ya tienen miles de encarnaciones. Y muchas veces la memoria que trae solamente tiene que estar en la tierra, solo esos 3 años o esa cantidad de tiempo que está para poder culminar un proceso interno, pero que te requería de estar encarnado en el plano físico para poder lograr su ascensión, por ejemplo. Entonces, muchas cosas tal vez no desconozcamos, mejor dicho, del proceso de por qué ha encarnado ese ser, qué lección ha traído a la familia, por ejemplo, y muchos otros factores que pueden implicar. A veces, se acordarán que varias veces ya les dije que cuando muchas almas se retiran o sea, desencarnan en este plano, muchas, para no decir casi todas, lo que se escucha en esos momentos, dicen y se cuentan en los salones del karma, que las almas gritan con tanta desesperación que solamente quieren volver por lo menos un minuto nuevamente a encarnar para poder hacer las cosas que debían hacerlas bien, o porque se dan cuenta que realmente han hecho mal. Y a veces, respondiendo nada más al punto de que un bebé o un niño está tan poco tiempo por A o por B o Z razón de efectos que ha causado su partida. ¿Se entiende? O sea, que hay algo mucho más profundo atrás que
ha tejido esa encarnación, que vamos a ir entendiendo en realidad, ahora que vamos profundizando. Entonces tengan presente que para que la presencia yo soy se retire, puede ser porque hemos ya calificado tantas cosas negativas, como también ya hemos cumplido nuestro propósito y ya es momento para lo que corresponde a esta encarnación. ¿Sí? Ambas formas. ¿Otra pregunta o otro comentario? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Poderoso, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, ¿qué hay respecto de esas personas que tienen una vida extendida en años y sin embargo son en principio o en apariencia oscuras y de sentimientos, digamos, perjudiciales y que no van sembrando armonía ni se esfuerzan por cambiar el rumbo? ¿Cómo se explica de que esa energía mal utilizada siga asistiéndolo en vida durante tanto tiempo? Perfecto. Sabía que iban a preguntar eso también. Correcta, muy buena la pregunta y eso obviamente nos podemos estar preguntando porque, por lo que estamos leyendo. Esos seres, hay varios puntos que también hay que entender que vamos a ir desarrollando, por ejemplo, la parte del juicio y entrenamiento para volver a encarnar. Varios seres en la Tierra, recuerden que nosotros desde la caída del hombre, los rezagados o de otros planetas, remóntense a las clases anteriores para poder entender eso. Desde ese punto, desde ese momento histórico en nuestro sistema de razas raíces que estamos actualmente, ¿qué ocurrió? Estos seres, por misericordia y por el tribunal kármico y por lo que entraña en sí las leyes cósmicas, también deben de tener la oportunidad para redimirse, porque todos tenemos que de alguna manera ser libres y volver a elegir la luz sin que nadie nos obligue. ¿Qué pasa? Se les da la oportunidad a estos seres, así como desde la primera vez de los rezagados hasta hoy día, para que en algún momento tenga ese deseo, porque la fuerza de la luz cada vez va a ir creciendo más, y eso está ocurriendo actualmente. Entonces la fuerza, por decirlo así, oscura, por llamarlo de alguna manera, pero que es solamente la polaridad, va a ir quedando como menos. Y las personas o los seres, las almas que han calificado y que han hecho tanto daño, que han hecho, vamos a decir, destrucciones, van a tener que en algún punto de su historia elegir nuevamente a Dios, al yo soy, a la luz. Y eso doy solamente como para una introducción. Estas personas longevas que están encarnadas y que se dedican aún, pese a que tengan esa edad, y están haciendo, vamos a decir, negatividades o calificaciones aún destructivas y cosas malas consideradas por nosotros, es dentro del propio proceso de equilibrio, dentro de la polaridad. Muchos de nosotros, a ver, lo que les voy a decir como va a sonar controversial, pero para que tengan como un ejemplo nada más, no estaríamos enfocados en la luz sin haber pasado por un aspecto oscuro. O sea que esa persona, ese ser que estamos, si nos toca experimentar o estamos viendo que está haciendo un daño y que está realizando el mal, entre comillas, primero, igual está Dios o la presencia yo soy en ese ser, pero está cumpliendo a rajatabla un proceso de su propia encarnación. ¿Cuál es? Indirectamente, aunque va a pagar igual el karma por el daño que está haciendo, pero indirectamente está produciendo en el entorno también la obligación de poder definir a las almas que están alrededor para ver si de una vez
por todas, por decirlo así, eligen nuevamente a la luz, porque es todo como tiene que ir como un espejo. Y esas personas de avanzada edad, tanto en este caso nos enfocamos en el polo negativo, están cumpliendo a rajatabla eso para con el resto que les toca. Por ejemplo, solemos decir, y se escucha que hay muchas personas de mucho poder humano, me refiero a poder humano, que son longevas y que tienen ciertas actitudes o acciones muy negativas para la humanidad en sí. Y decimos, ¿cómo eso es posible? Y si nos ponemos a pensar o a meditar un poquito, sabemos que todo tiene un propósito y todo tiene un para qué. Y ese para qué es justamente lo que acabo de decir. Nosotros como almas, como seres y como presencias yo soy, estamos obligados en algún punto, aunque tengamos el libre albedrío, el de volver a poner la atención en la luz. Y mientras que muchas veces no volvamos a encontrarnos con el aspecto polo negativo, a veces somos tibios. Y esa tibieza nos mantiene eones de tiempo, mucho tiempo, en el limbo, sin poder avanzar. Y a veces requerimos como un movimiento, como un sedazo, como para poder realmente reaccionar. Y al reaccionar, accionar hacia la luz. Elegir nuevamente a quienes somos. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Estos seres, estas personas, estas almas, indistintamente que puedan hacer mucho daño porque lo han hecho y tal vez seguirán haciendo, tienen en cierta forma un propósito. Y Dios o la presencia yo soy y el plan global, por decirlo así, del plan divino, también los incumbe a ellos. Porque sin ellos no podemos avanzar. Y sin nosotros, sin nosotros tampoco. Entonces está como en un proceso de equilibrio. Cuanto mayor sea el que ha despertado, o sea nosotros, que nos consideramos despiertos y que estamos viendo la luz y que estamos trabajando en la luz y que estamos realmente elevándonos en frecuencia, empecemos a verlos y a ver a esas almas, a esos seres, como realmente también seres divinos y que Dios habita en ellos, indistintamente a las atrocidades que puedan haber hecho, estamos cumpliendo parte de lo que nos corresponde. Y les aseguro que esa comprensión nuestra en relación a ello, automáticamente libera a esa alma. Y lo más probable es que para la siguiente encarnación ya tenga vamos a decir, su conciencia puesta nuevamente a la luz. Y en algún punto, en algún momento va a estar igual que nosotros o mucho más rápido y avanzado en el camino de regreso a casa. ¿Se comprende? O sea, tiene todo un proceso que vamos a ir desarrollando desde la junta kármica y antes. ¿Sí? ¿Se comprendió, César? Humildemente, no. 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 Perfecto, perfecto. Pregunta igual. Ya. No, creo que necesito meditar un poco más la idea antes de seguir preguntando. Para preguntar uno tiene que entender algo primero. Perfecto, perfecto. Meditarlo, ¿sí? Gracias. A vos, César. ¿Alguien quiere acotar o preguntar más al respecto? Hola, poderoso. ¿Cómo están todos? Hola, poderosa Cindy. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bendiciones. Poderoso, yo tengo una consulta. Yo no sé si aquí en el grupo muchas personas llegaron a ver la película No Solar,
que en realidad siempre vos mencionás, y un buenísimo ejemplo de lo que estamos hablando ahora mismo, cómo el alma deja y dónde se va, ¿verdad? Y mi pregunta es la siguiente, ¿es así cuando un cuerpo desencarna y se desprende el cordón de plata, usualmente toma entre 3 a 3 meses de que esa alma más o menos se dé cuenta que ya dejó su cuerpo, ¿verdad? Por eso vos siempre mencionas también que hay que dejarle reposar a esa alma, aunque sea unos 3 días, para que pueda ver la luz, digámosle. Y así mismo como muestra la película, muestra un umbral, un lugar oscuro, donde muchas almas van, que son muchas almas que no tuvieron mucha luz, preparación espiritual en este plano. Por eso se van ahí, o hay posibilidad de que un alma que tuvo mucha preparación en esta tierra pase directamente a la luz, al plano interno, sin tener que ir al umbral. Eso es un poco mi pregunta, no sé si me entendés, poderoso. Sí, entiendo perfecto. Gracias. Miren, vamos a como hilar todos los puntos. Para tener presente, me gustaría que vuelvan a ver las clases en donde hablamos de los rezagados, también eso lo digo a César, para que pues no sé qué clase fuese, luego después ponen en el grupo, para entender un poquitito del por qué, vamos a decir, la imperfección ha ingresado aquí y por qué se ha alargado tanto y por qué ha surgido el proceso de la llamada muerte, porque anteriormente no existía esto. Era un proceso de transmutación a través de la eterialización, que vamos a explicar más adelante, porque son términos muy, tal vez, nuevos en este momento. Pero es como simplemente un proceso de transmutación. ¿Qué pasa? Miren, cuando llega el proceso de la susodicha muerte, por lo menos el cuerpo físico, vamos a empezar por lo básico, el cuerpo físico debe estar 3 días, así como acaba de decir, en un lugar donde pueda estar como para que en el proceso de la cremación, el cuerpo emocional, que es el cuerpo más grande que poseemos dentro de los 4 cuerpos inferiores, pueda transmutar lo que se pueda a través del fuego en sí, de las vivencias que ha tenido en esa encarnación esa persona. Hasta ahí todo ok. ¿Qué pasa con el alma cuando se desprende? Tardan esos 3 días. Tranquilo, César, vas a ir entendiendo más, tranquilo que vamos a ir desarrollando todo, como todas las dos tenés que ir preguntando y vamos a ir respondiendo y después desarrollando todo. ¿Sí? Esos 3 días, miren, los 3 días que dice que el cuerpo físico tiene que estar en, ¿cómo se dice? Como antes de la cremación, esos 3 días, aún el alma no se despegó completamente del cuerpo físico. Por eso están estos 3 días porque, a ver, si vuelven a mirar el cordón de plata, eso va saliendo lentamente. O sea, como que se va retirando la energía y tarda 3 días en retirarse por completo del cuerpo físico. ¿Sí? Y luego por eso se espera los 3 días para cremarlo, para que ya el alma ya no experimente el proceso de la cremación. Y nada más. ¿Qué ocurre? Cuando pasaron los 3 días, el alma, si es una persona que nunca no ha tenido ningún proceso espiritual, no se ha desarrollado, no ha practicado, no ha reconocido la luz y ha hecho muchas calificaciones negativas y o daño, se amplifica los propios, vamos a decir, tormentos emocionales y mentales de lo que experimentaba en el plano físico. O sea, ¿qué quiere decir?
que en el plano etérico, lo que vos acabas de decir como umbral, o como un punto, como la Iglesia Católica lo llama el purgatorio, en realidad es un plano en donde están también las almas que han hecho todas las cosas positivas, pero es el polo nada más que han ellos experimentado encarnados. Y cuando sale el alma y se hace sutil, obviamente, ¿qué es lo que va a atraer? Lo que ha vivido, y se amplifica ello. Si ha sufrido y si tenía mucho sufrimiento y no sé qué y no sé cuánto en este plano, eso se amplifica, se agudiza en lo etérico. Y por eso llega a esas almas la confusión. No saben dónde están, no saben qué les pasa. Muchos ni siquiera se dan cuenta que ya están desencarnados por el peso de esas emociones y también del plano mental. Y más también, por ejemplo, si muchos están apegados a este plano físico, no quieren desprenderse de las relaciones, de algo material, entonces quedan como atrapados en ese limbo, en esa, vamos a decir, en ese plano, pero no es que exista un plano específico para eso, sino que es el polo del mismo plano en donde van por sus propias, ya sea convicciones, lo que han experimentado y lo que han vivido. Y a eso es lo que se lo llama como umbral o purgatorio. No es que sí o sí vamos a pasar. Si uno se está trabajando, uno está invocando al fuego sagrado, está haciendo el ceremonial y está invocando todos los días a un maestro ascendido, al amado Arcángel Miguel, que es el encargado de llevar a las almas, enviando a sus ángeles, el fuego azul. Obviamente, y más que ustedes pertenecen a un grupo espiritual, en donde los jerarcas velan por los miembros de dicho grupo, entonces, cuando llegue el turno nuestro de partir, de elevarnos, vamos a ser asistidos por estos seres, porque estamos trabajando ya dentro del fuego sagrado. Ya estamos haciendo, ya estamos, como se dice, paso a paso, haciendo el proceso de la transmutación de las memorias nocivas. Ya estamos conociendo esto ahora, que la muerte en sí no existe, sino que es un cambio de ropaje nada más. Es como irse al baño y sacarse la ropa para darse un baño, una ducha, y luego me vuelvo a poner una ropa limpia. Es así. Inclusive lleva más tiempo y es más así el proceso de estar vistiéndose. Es entre la muerte y la vida en sí, por decirlo vida, terrena, no hay, a ver, como no hay ese sufrimiento, no hay ese dolor en sí que pensamos que hay. Es más bien lo que nosotros creamos en relación a ello. Y si nosotros creamos constantemente eso, pues eso es lo que vamos a experimentar. Si yo digo que al desencarnar, o inclusive podemos programar, por decirlo así, tanto tiempo, y vamos a hacer lo posible para que sea de esa manera, de una manera constructiva, positiva, y vamos llegando a ello, y cuando que sea un partir, si ya no nos toca, esto digo, para el proceso de ascensión, en el momento de partir, que realmente ya estemos siendo asistidos por los ángeles, cosa que así va a ser. Confío plenamente porque todos estamos trabajando en ello. Y eso, pero para eso debo de realmente hacer una entrega de lo que es la enseñanza espiritual, este conocimiento, esto que ustedes están recibiendo ahora, en relación a esta verdad. La gran verdad es que la muerte en sí no existe, sino que es un cambio de ropaje que está ocurriendo constantemente entre encarnaciones para poder transmutar
las energías que hemos calificado negativamente en las otras encarnaciones. Y cada encarnación es una oportunidad de redimirnos. Y al desencarnar es la oportunidad de recargarnos de la luz en sí, en los planos internos, para que cuando nos toque nuevamente encarnar, estemos bien fortalecidos para decir, ok, en esta encarnación sí voy a lograr de transmutar todo el karma que me propongo y llevo a la tierra para transmutar. ¿Se comprende? Enzo, ¿Sí? Sí, adelante, poderosa Elsie. buenas noches a todos. Buenas noches, En el poderosa. libro del ceremonial hay una parte que está muy claro, donde dice bendiciones a ti de tal Johan, ¿verdad? Dice bendiciones a ti de todos los desencarnados, de parte de quienes has recibido amablemente su último aliento, dándoles una cesación misericordiosa a las rigurosas experiencias de la encarnación terrenal. Eso para mí o sea, ahí está reexplicado. Correcto, es lo que estamos hablando. Sí. Eso es en el momento cuando ya partimos. Así como nos da en el momento del nacimiento el Mahachohan, el aliento, nos insufla el aliento de vida. En el momento cuando nosotros vamos a partimos, saca o inhala, por decirlo así, de alguna manera nada más el Mahachohan y recibe nuestro último suspiro. Ustedes se dan cuenta, o sea, las personas que han tenido la oportunidad de estar con una persona que desencarna, se van a dar cuenta que siempre hay un último suspiro, o por lo menos en las condiciones, digo, normales que parten las personas. Y eso es a lo que se refiere lo que acaba de decir también él, de forma más tangible, por decirlo así. Igual, indistintamente a que no se experimente eso, aunque no tengamos la posibilidad de ver, o si es que la persona con quien... A mí, por ejemplo, yo me tocó partir, me dicen, y yo no me di cuenta que haya hecho el último suspiro. Indistintamente a eso, eso ocurre, ¿sí? Eso es lo que hace y recibe el Mahachohan. Otra pregunta o comentario, no sé si Cindy quedó claro lo que estuviste preguntando. Perfecta explicación. Me alegro que haya preguntado porque explicaste súper bien. Ahora ya no tengo ninguna confusión, poderosa. Amén. Ok. ¿Otra pregunta o duda? Poderoso. Sí, o dale adelante. En relación un poquitito a lo que había preguntado también César, yo creo que se prestó un poquito, o sea, se presta un poquito a confusión o a no entender así muy claramente la lectura que hiciste, que es muy generalizada, que la decrepitud, o sea, la muerte es la decrepitud por por la energía mal utilizada, pero es muy relativo eso también porque justamente lo que nosotros venimos a hacer es a convertirnos en maestros de estas energías. Entonces, a manejar la energía. Y nuestro cuerpo físico es sumamente importante, primero porque es nuestro ropaje, segundo nuestro vehículo, o sea, no solo enfocarnos también solamente en la parte, vamos a decir, que no se ve, que son el cuerpo emocional, mental y etérico, sino también en la parte física. Cuando nosotros nos convertimos en maestros de las energías y hacemos bien y hacemos lo que debemos hacer de alguna manera, nosotros podemos vivir años como Matusalén o como el mismísimo maestro Saint Germain. ¿Por qué? Porque al utilizar bien la energía, estamos dando más luz a nuestro cuerpo y físicamente a nivel, ya que no entiendo muy bien, que eso va a entender luz, ¿verdad? Pero a nivel celular, a nivel cuántico, también va a actuar positivamente toda esa energía bien utilizada. Entonces, independientemente al tiempo lineal de años, al utilizar bien la energía, nosotros deberíamos de poder manejar, deberíamos de convertirnos en maestros de esas energías, entonces poder
manejar eso y podemos vivir muchos años, como lo hizo Matusalén. Incluso podemos no envejecer. Eso ya son apariencias nada más que van apareciendo con el mal uso de la energía, de la mente, de las leyes cósmicas, ¿verdad? Que es todo un engranaje ya que depende uno de otro. Pero se puede vivir, lo que él quizás entendió fue de la lectura, que la mala utilización de la energía, una persona, como dijiste vos, que está en el otro polo destructivo, o sea, es a rajatabla, que debe de la presencia yo soy, debe quitarle el cordón de plata, pero no precisamente es así, o sea, es muy relativo. Justamente al utilizar bien la energía es donde nos convertimos en maestros y podemos vivir 500 años, quizás más, incluso manteniendo quizás una parte física como una persona de 30 años. Eso ya sería manejar perfectamente, pero yo creo que hubo personas que pudieron, ya en estado muy avanzado de conciencia, que pudieron hacer eso. Nada más esa pequeña acotación. Pero voy a corregir un chiqui, porque, miren, es correcto lo que decís en principio, en sus principios, que nosotros al convertirnos en las aplicaciones de las leyes para este plano, energéticamente el plano espiritual, podemos y hacemos realmente, al convertirnos en maestros de la energía, transformamos al cuerpo físico, de acuerdo a lo que es la esencia. O sea, así como decía, efectivamente no podemos, tal vez no envejezcamos, y todo el proceso se hace el proceso de alquimia, o sea, las enfermedades se convierten en sanaciones, nos transmutamos y todo ese proceso. Y inclusive llegar a una longevidad de, no hay un tiempo, pero para esa longevidad, si el Mahachohan estipuló un tiempo, ni por más que sea un maestro ya de la energía, no va a ser porque está un tiempo dado. Si supongamos por eso nada más, ustedes recuerden Geraldine, no sé, encarnada. Y o sea, ella inclusive no tenía tiempo de acuerdo a lo que el Mahachohan se le concedió, se le tuvo que, como el Moria, tuvo que pedir para que le den por lo menos un poquitito más de tiempo para que pueda terminar de escribir. Y se imagina si a ella, ya era una maestra, y no, o sea, tuvo que pedir porque ya se cumplía su estadía terrena, aunque iba a ser un beneficio, estaba haciendo un beneficio tremendo para la humanidad y tenía que partir. A lo que quiero llegar con lo que acaba de decir Odali, es que cuando están las leyes o sea, es así como dice, atañen a todos los planos, tanto a los ascendidos, a los maestros, como a nosotros. Y una de esas leyes es la de que tenemos que avanzar para arriba, o sea, hacer la conciencia. Y solamente por excepciones, así como por ejemplo, estos grandes maestros ascendidos que han dicho, vamos a seguir por elección, vamos a seguir ayudando a los habitantes de la Tierra para que logren, así como nosotros hemos logrado, es lo que están todavía en este plano. Ellos ya tendrían que estar avanzando mucho más, pero están ayudándonos a nosotros a recordar eso. Y en relación a lo que decís, por lo que ha preguntado César, lo que yo entendí en su pregunta, que creo que esa era la pregunta en el sentido de por qué están todavía personas, o por qué hay personas adultas o de tantos años, supongamos una persona de 80 años, que se dedica solamente a hacer el mal, que está hablando mal, o sea, que está dañando a su entorno, a la sociedad, y está haciendo algo destructivo en vez de ser constructivos. Y la lectura decía que cuando eso, o sea, que cuando se da cuenta que la presencia, me refiero, que cuando la personalidad es tan destructiva, se retira. Y lo que no entendía era por qué hay una persona de tan avanzada, porque ella no se retiró antes, si estaba haciendo tanto daño.
Entonces, la respuesta a ello es porque cumple un plan, un propósito, y todo lo que he dicho anteriormente en esa explicación. O sea, todo tiene un para qué, todo tiene ese propósito en sí. Si ven la cabaña, vuelvan a ver. Te recomiendo también que la veas. Creo que ya te lo dije igual, pero no recuerdo, César, la película La Cabaña, para poder entender cómo obra Dios también en relación a esas personas o a esas almas que están cumpliendo un propósito. Lo mismo hemos hablado en clases anteriores con Judas, lo que ha hecho en relación a Jesús. Y después también, o sea, miles de otros ejemplos. O sea, todo tiene un para qué. Y si ustedes se dan cuenta, muchas veces esas fuerzas, vamos a decir, oscuras o negativas, son las que nos obligan a poder reencauzarnos en la luz. Porque si estamos panchos, sentados, y como si fuera que no pasa absolutamente nada, nadie se esfuerza por transmutar. Nadie se esfuerza por estar en contacto con su propia presencia. El primer sentido humano es cuando está en aprieto, se recuerda a Dios, se recuerda que hay que orar. ¿Sí o no? O sea, el promedio por lo menos, el que tiene una convicción o algo así religioso o espiritual. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar a trabajar desde el punto de la convicción de que todo tiene un propósito. Y es que es así. ¿Sí? ¿Se comprendió más o menos? Poderoso. Sí. Sí, yo entiendo perfectamente eso. Quizás yo también me expliqué mal o me lié un poquito. Yo entiendo que el influjo de vida lo da el Mahacho Han, se respeta ese tiempo por A o B motivo, dispensaciones, situaciones muy especiales, porque cada ser tiene su caso, vamos a decir, específico, lo que viene a ser su tiempo, su karma, su caso particular, ¿verdad? Entonces, como la lectura que hiciste dice, hay una sola cosa que siempre causa lo que el mundo llama muerte, y es la carencia de la suficiente luz líquida. Quizás César lo que hizo fue tomarlo del lado muy literal, que, bueno, si vos no estás haciendo bien las cosas, bueno, te retiro el cordón de plata y bueno, no, uno muere, se pasa al cambio de ropaje, a la muerte. Después volvemos, ¿verdad? Y lo que yo decía es que justamente eso es muy general, o sea, es muy amplio. Es mirando desde un macro. Si no haces bien las cosas, bueno, utilizas mal la energía y sucede esto. Específicamente me refería al caso de decrepitud física, que tiene muchísimo que ver el mal uso de la energía. Incluso la misma respiración en sí, estamos nosotros respirando mal, hacemos un mal uso de la respiración, y eso que tenemos ya una respiración X que tenemos que utilizar y lo que ya se nos dio, ¿verdad? Respirando de tal manera como nos habías enseñado, bueno, estamos ahorrando nuestro aire, nuestra respiración. Lo que yo decía nomás es que la lectura era muy generalizada, es muy desde un punto de vista macro. No es algo a rajatabla, que si vas a hacer más las cosas, la magna presencia te retira automáticamente el cordón de plata. Entiendo que el Mahacho Han es el que te da el influjo, y dentro de ese tiempo lineal que nosotros vemos acá en este plano, nos vamos manejando de acuerdo a nuestro libre albedrío. Entonces nosotros al convertirnos en maestro podemos manejar también nuestra parte física. Y a eso específicamente me refería, específicamente a la lectura que quizás lo vio como muy a rajatabla, que es así de esa manera, ¿verdad? Y cada ser tiene su caso y su caso, ¿verdad? Es correcto lo que decís, Odalis.
yo solamente quería aclarar por lo que yo interpreté de lo que dijiste nada más en relación a que podemos vivir 500 años, entonces ahora todos van a entrar a la enseñanza y porque ya quieren vivir 500 años y ya ser sanos. Que fantástico, hay que hacer, pero no precisamente vendiendo espejitos nada más, eso me refería. Bueno, Poderoso, volviendo al... poderoso, ¿Perdón? un Sí. último tema nada más con respecto a eso. Podemos vivir quizás si elegimos 500 años, ¿verdad? Pero también eso nos ayuda a entender que podemos vivir 70 años, 80 años. Hoy en día, cuando vemos a una persona de 80 años, dependiendo del estilo de vida que haya llevado, muchas veces tiene arrugas, está con bastón o lleva una forma desagradable físicamente, cansancio y muchos aspectos que pueden influir, ¿verdad? Nosotros podemos, con el buen uso de energía, tener 80 años y hay personas que parecen que tienen 30, 35 años y llevar una vida perfectamente cómoda y agradable a los 80 años o 75 años o 90 años. Eso podemos hacer nosotros manejando Por la supuesto energía. que sí, por supuesto que sí. Totalmente, y eso deberíamos, es obligación nuestra en realidad. Ya ustedes que ya están en este camino, es menester que podamos cumplir eso. Porque recuerden que el primer peldaño es el cuerpo físico y es el reflejo de cómo estamos en teoría dentro del proceso que vamos. Sí, hay excepciones y hay miles de cuestiones que pueden entrar en tela de juicio, por decirlo así, pero así como estamos hablando en líneas generales, eso es obligación, por decirlo así. ¿Sí? Miren, avanzando un poquitito en relación a este punto, tienen que tener presente que nosotros, encarnados aquí, estamos teniendo la oportunidad de, ahora ustedes que están escuchando esto, están teniendo la oportunidad de transmutar el karma, están teniendo la oportunidad de redimirse de las malas calificaciones que hemos hecho anteriormente. Y eso es, o sea, sí, el plan principal de por qué estamos encarnados. Cuando llegue el proceso de la llamada muerte o partida de este plano, en realidad no es una muerte en sí, es solo un stop, me cambio para poder avanzar dentro de lo que ya estoy haciendo, que es el proceso de transmutación. Y como debo de estar con el cuerpo físico, entonces, ¿qué hace? O sea, ¿por qué se ha establecido la muerte en sí? Desde la caída del hombre, o desde la caída del hombre, de la imperfección. Porque si no existiese ese proceso de corte, ¿qué pasaría si estuviésemos las 10.000 millones de almas encarnadas? Y que todas tienen que estar manifestando sus imperfecciones. ¿Qué ocurriría? ¿Se dan cuenta? Entonces todo tiene como un proceso de equilibrio y esto que hace como el corte es la oportunidad de que pare, si es que está sufriendo mucho esa alma encarnada, para que pueda como recibir en su proceso un bálsamo en los planos internos. Y si también es porque ya está avanzado en conciencia, es para prepararse porque tiene que, ya la siguiente encarnación ya es para la ascensión. Y se prepara en los planos internos. ¿Se entiende? O sea, se va como por lo menos entendiendo del por qué está este corte en cada, vamos a decir, encarnación, en cada muerte. Perdón. Y eso hace posible que podamos realmente tener la oportunidad de transmutar en este plano y en los planos internos. Sí, Elena, te escuchamos. Sí, muy buenas noches a todos. Buenas noches, poderosa. Ahora estoy asimilando básicamente todo lo que se está diciendo porque entré un poco tarde. Pero en base a esa última lectura, se podría decir entonces que el hecho de que se nos tenga que retirar, ¿verdad? En determinado momento es un acto
de misericordia para nosotros. En ese caso puntual, que sería porque estamos obrando mal, o sea, no estamos cumpliendo con lo que venimos a hacer, ¿verdad? Y ahí, como para diferenciar el otro caso que dijiste de este ejemplo que dio César, que tiene que ver con la gente que vino para obrar, o sea, con plan, ¿verdad? Que es otro ejemplo, y que está cumpliendo con su misión. Pero en el caso de los que vinimos ya como para poder limpiarnos, entonces nos están ayudando, o sea, al retirarnos nos están ayudando, y ahí uno entra a pensar otra vez sobre el libre albedrío. O sea, nosotros ya tenemos ese regalo, ¿verdad? Entonces hay muchos puntos que de repente uno quiere analizar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Por eso yo lo llamaría más bien un acto de misericordia, un acto de ayuda, que entendiendo este último punto que estuviste explicando, para que podamos volver a ese campo, no sé si llamarlo así, para ese stock y volver a empezar, tenemos la oportunidad nuevamente, ¿verdad? Eso nada más. Gracias. Perfecto, por supuesto que podemos verlo porque es en realidad, porque si en este plano está sufriendo tanto, entonces, ¿para qué sufrir más? Como dicen los maestros, es momento de partir. Y ahí, cuando tienen mucha carga, aún si ustedes ya vieron la película No Solar, que por ejemplo los llevan como a una cámara de purificación, y eso es lo que se llevan a esas almas que están pasando muy mal y que no, están muy confundidas y que están en ese proceso medio oscuro, se las llevan a esas almas y entran como digo, por decirlo de un modo, estoy hablando como para ejemplificar nada más, y entran en esos procesos de purificación. Hasta tanto no llegue la purificación de toda esa energía, de todo ese, vamos a decir, esas emociones negativas que tanto en la tierra, y se amplifica, recuerden, en los planos internos, no logre como un equilibrio y vuelva a reencauzarse la conciencia, no pasa a los salones dentro del tribunal kármico para avanzar dentro de su enseñanza. Y anteriormente, en la ley oculta, hace miles de años atrás, se llamaban los bellos durmientes, por decirlo así. Se los hacían dormir a estas almas por miles de años, como para que en ese proceso de ensueño, la radiación de esos planos sutiles los influya, como para que cuando tengan que ser llamados nuevamente para encarnar, tengan menor, vamos a decir, potencial negativo. ¿Se entiende? Y eso es lo que se le ocurre. Pero ahora eso se ha cambiado. Ahora es como mucho más dinámico y mucho más acelerado el proceso. Si van a las cámaras de transmutación, pero ya no están ahí miles de años, máximo están 100 días o un tiempo prudencial que consideren los del tribunal kármico, pero ya no más esa cantidad de años. ¿Se entiende? Si nosotros estamos trabajando ya en este plano, en este proceso de transmutación, pues sí o sí vamos a recibir asistencia en el momento de partir. Y me van a decir, pero ¿y qué pasa con las personas que no han practicado esto y en nuestra familia, nuestra esposa, nuestra hija, no sé qué, no sé cuánto? Porque seguro que van a preguntar también eso. Miren, lo primero que deben de tener en conocimiento es que si ustedes están instalando el fuego sagrado en sus casas, en sus hogares, el primer grupo beneficiado es su familia primero. Eso no quiere decir que ya van a tal vez tener, porque cada uno tiene su propio proceso kármico, ojo, nadie va a asumir karma de nadie, pero sí va a tener la asistencia, así como la nuestra, de cierta manera, como para poder acceder, vamos a decir, al proceso de avance del alma, porque estamos nosotros obrando, porque es de esa manera que todos los seres, o sea, y usted también, si ya vieron la película No Solar, la señora que oraba por el protagonista es la que, mejor dicho, lo ayudó a que pueda salir rápido del lugar, entre comillas, umbral, que se llamaba, donde estaba él. Porque cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros empezamos a invocar, que nosotros empezamos a hacer, o a hacer los decretos, ¿qué ocurre?
estamos abriendo la, así como, no digo portales, como energía que va descargándose y generando momentums energéticamente tan alto, y eso hace, ¿qué cosa? Que todo nuestro radio, o las personas involucradas en nuestro afecto, puedan, ¿qué cosa? Acceder también a esa rata vibratoria. O sea, los va a facilitar, ¿sí? Y para eso también estamos nosotros, los encarnados, que están en esta enseñanza, para los decretos que se hacen para esas almas que no están o no pertenecen a ningún culto, a ninguna, vamos a decir, religión, o están en otro tipo, en otras esferas. Para eso están los decretos específicamente para esas almas que están como, entre comillas, perdidas. ¿Se acuerdan que suele pasar los decretos que están con el Arcángel Miguel? Que se trabaja con los desencarnados. Y eso es un trabajo tan loable y que hay tan pocos quienes trabajan en relación a esas almas. Sería buenísimo que una persona o un grupo o varias personas se encarguen específicamente de decir, ok, yo voy a dedicarme a hacer los decretos para ayudar al Arcángel Miguel y a esos ángeles, a esas almas que están desorientadas o perdidas en ese proceso. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Preguntas más? Adelante. Sobre un análisis que suele hacer nada más sobre un punto que dijiste, que todo está mucho más acelerado, ¿verdad? Inclusive la causa y el efecto, o sea, cuando hacemos algo para nosotros, ¿verdad? Que ya estamos en esto y que estamos practicando también, yo me doy cuenta que el efecto, por ejemplo, cuando estamos obrando mal, es mucho más rápido, o sea, nos llega mucho más rápido y de lo que hacemos ahora y quizás de lo que hicimos ya en vidas pasadas, ¿verdad? Entonces, se nota y vemos, ¿verdad? Que es mucho más acelerado y también el tema de las muertes. En estos últimos tiempos, o sea, que es tipo acá uno va escuchando por todas partes que hay muchísimas muertes. Y tiene todo que ver, ¿verdad? Entonces, porque se está acelerando más todo para que podamos ascender, como vos solés decir también. Entonces, eso. Gracias. Ok, perfecto. Un comentario. ¿Hay algo más? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Poderoso. Sí, adelante, poderosa. Con respecto también a lo que había preguntado Cindy hace rato, que yo también en su momento estaba muy preocupada por el tema del umbral, y excelente la explicación que siempre nos diste al respecto. Y es nosotros que estamos ya en este camino y que conocemos, vamos a decir, de alguna manera la logística al momento de desencarnar, también es sumamente importante. Yo, por ejemplo, en mi caso en particular, y mis hijas siempre me dicen, ay, mami, no hable de eso, ¿por qué decís así, verdad? O sea, yo ya tengo planeado, quiero que me cremen, no quiero que me practiquen una autopsia independientemente a lo que sea, o sea, que cuando me estén velando no me lloren, pongan música, ropas claras, o sea, ese proceso que quizás de alguna forma a mí, yo sé que me va a ayudar al estar al otro lado, porque como dijiste vos, es la energía que llevamos en ese momento, dependiendo de cómo desencarnamos, si es con miedo, con susto, si llevamos mucha energía acá de este plano terrenal. Entonces, cuanto más nos ayuden de esa forma, prender una vela por tantos días, porque acá puede ser 7 días, pero al otro lado puede ser 99 años, ¿verdad? Entonces, es muy relativo. Y yo personalmente tengo así planeado, y le hablo a la gente que está alrededor mío, ¿verdad? Y con respecto al umbral también, como habías dicho, hay decretos para gente al desencarnar, ya sean nuestros
seres queridos, nuestros gente cercana a nosotras, que nosotros podemos hacer ya que conocemos, ¿verdad? Decretos por estas personas, prenderle una vela, darle luz, enviarle luz de alguna manera para que ellos puedan lo más rápido posible volver a equilibrarse y pasar a las cámaras para ir a, si tienen que volver, ¿verdad? Para volver nuevamente. Entonces, esos pequeños aspectos, detallecitos que parecen amén de todos aquellos decretos que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, eso nomás quería compartir un poquito también con ustedes. Y un detalle que leí la vez pasada en el libro decía el maestro Saint Germain, que en algún momento, yo no sé si fue él o cuál de los maestros, pidió específicamente y consultó con el arcángel Miguel, porque es el encargado de la parte del umbral de ese plano, poner centros de, no sé cómo llamarlo, una especie de centro energético o algo así específicamente en esos lugares, en los umbrales, y pedía, como habías dicho vos, pedía gente que colabore, y eso a través del momento de que dormimos, ¿verdad? Entonces también podemos nosotros pedirle al Arcángel Miguel, y si queremos colaborar para poder ayudarle a las personas, ¿verdad? Que están desencarnadas y que quizás no tienen la luz suficiente para pasar al otro plano, vamos a decir, donde tienen que restaurarse, redimirse y el descanso que necesitan. Solo que muchos no serían los voluntarios, porque es un lugar donde también, como están todas las almas desencarnadas, está el bajo astral, el alto astral, entonces a lo mejor no es un lugar muy agradable muchas veces, pero pedía, no recuerdo qué maestro pedía ayudarle al Arcángel Miguel como voluntarios para ese trabajo específico en el umbral con estas personas. Correcto, muy cierto. De momento, sin, ¿cómo se dice? Sin tanto, ¿cómo se dice? Sin tanta introducción en el plano astral, les recomiendo a los que sientan en el corazón hacer este servicio para los desencarnados, pues lo hagan conscientes, o sea, en sus ceremoniales, en sus casas, así como están haciendo los ceremoniales, e incluyan estos decretos en relación, ¿cómo se dice? A esos desencarnados que están en el umbral o que están en el purgatorio, como quieran llamarlo, pero que están desorientados. Entonces, nosotros aquí encarnados conscientemente ya podemos hacer ese trabajo, indistintamente a lo que acaba de decir Odalis, que sí ha hecho, tengo entendido, el maestro Saint Germain al Arcángel Miguel, y es ese proceso en los planos internos, el de poder ayudarlos. O sea, una persona que está como ustedes, estudiantes, ya llegan a esa capacidad de trabajar en los planos internos conscientemente, pues ayudarlo al Arcángel Miguel con esos decretos y con esas invocaciones. Ustedes, cuando están haciendo un decreto todos los días, el ceremonial, ¿qué se está plasmando en el plano físico? Se está creando ese momentum. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué se hacen 3 veces? Que suelo decir siempre, el tubo de luz, el Arcángel Miguel, la llama violeta, la ley del perdón, porque estamos construyendo eso conscientemente. Si no hago, por decirlo así, al ir a dormir, el alma tiene que producir y hacer esas invocaciones y protecciones en el plano etérico con el ángel. En vez de estar haciendo otras actividades positivas y constructivas, recuerden que nosotros siempre tenemos que, o sea, estamos avanzando, está perdiendo, entre comillas, el tiempo en hacer lo que yo debía haber hecho conscientemente. O sea, la invocación del rayo del día, el tubo de luz, la transmutación con el fuego violeta y la aplicación en sí que requiera del día. ¿Se entiende? Entonces ya facilito esa parte, y cuando voy a la cama pido al ángel o pido al maestro para que me lleve a los lugares
de retiro y pueda ir siendo instruido en relación a lo que requiera en ese momento, o igualmente a un lugar de descanso de pura luz. Y eso va a ser, y eso acontece en sí. El alma es dirigida con el ángel de la guarda. Y sin embargo, si es que no hacemos los deberes del día, se pasa el alma haciendo, porque tiene que transmutar y hacer con el elemental del cuerpo la purificación del cuerpo físico para que pueda continuar encarnado. Y así pasamos tanto tiempo que al final de cuentas no podemos avanzar realmente en los planos internos. ¿Por qué? Porque nos pasamos sin hacer en este plano tridimensional las cosas básicas que debemos hacer para poder avanzar en los planos internos o astrales, como acaban de decirlo en algunos términos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Y si no, vamos a ir avanzando en ese entendimiento y comprensión. Pareciera bastante compleja toda la trama en sí en relación a lo que es este tema que es la muerte, pero nada más alejado, en serio. Traten de... ¿Vos querés hablar, Elena? Quiero hacer una pregunta, si es que se puede. Sí, adelante. Tiene que ver con la cremación, o sea, que el acto de quemar el cuerpo ya sin vida espiritual. No sé si creo que se habló en una de las clases, no sé, no me acuerdo si yo participé, pero yo relaciono mucho o sea, que en algunas películas de repente vemos que los indígenas, o sea, nuestros ancestros también antes, en la época de Moisés, o sea, desde ya antaños, lo hacían de esa forma, o sea, que fallecía alguien en el pueblo, entonces, y creo que le ponían piedra con leña, hacían su proceso, ¿verdad? Como un ritual también, como para poder ayudar a que el alma pueda ascender, ¿verdad? En este caso, entonces lo que estoy entendiendo es que de llegado que son 3 días, 72 horas, el cuerpo, o sea, el alma ya va a estar desprendida del cuerpo y el alma ya no va a sentir ese proceso de transmutación con el fuego del cuerpo, ¿verdad? Porque siempre se habló también de que el alma sigue sintiendo lo que se le hace al cuerpo, ya sea que se le corte, se le inyecte, ese proceso de que nosotros desde el proceso de que morimos, ¿verdad? Entonces, vi una pregunta también que se hizo ahí en el chat que tiene que ver con la biopsia, ¿verdad? No sé si... ¿por qué no hay que hacerla, ¿verdad? Entonces, yo creo que igual, no sé, hay diferentes circunstancias por las que uno muere, ¿verdad? Que puede ser por una enfermedad, por un accidente, en donde de alguna u otra forma ya queda unos registros de dolor, ¿verdad? También que con este proceso de cremación haría que se pueda transmutar relativamente. Pero esa pregunta también es interesante, la que se hizo en el chat, ¿verdad? Entonces, sí, es correcto todo lo que estoy diciendo. No, está correcto, sí. Miren, como dije inicialmente, no vi la pregunta, perdón, no la vi. Miren, el cuerpo, como está en el momento de la partida, por decirlo así, de lo que se llama físicamente muerte, el alma empieza el proceso de separación a través del cordón de plata que ya dijimos. Todo lo que acontezca al cuerpo físico, que ya sea, así como acaba de decir Elena, cortes y no sé, las prácticas que se puedan realizar, todo eso aún queda registrado, o sea, va registrando en el cuerpo etérico, porque aún no se separa por completo. El proceso de separación definitiva y así completa son los 3 días que requiere el alma para salirse completamente del cuerpo etérico.
Eso no quiere decir que en el momento del fallecimiento ya está todavía el alma en el cuerpo, no, sino que ya está el proceso de separación, ya no está en el físico, pero la energía del cordón de plata aún está, vamos a decir, ligada al cuerpo etérico y como los patrones electrónicos, por decirlo así, energéticos del físico con el etérico. Porque recuerden que en nuestro físico hay más o menos 2 centímetros o menos inclusive en distancia al cuerpo etérico. Y eso es lo que va recibiendo aún toda la información que está pasando el cuerpo físico. ¿Se entiende? Y por eso el tema de la autopsia, porque si todo ese proceso que se realiza posteriormente también queda registrado. Y en teoría, nosotros, los estudiantes de la luz, así como también estaba insistiendo tanto Dalis en sus comentarios, que al ser estudiantes de la luz, a practicar todo lo que estamos recibiendo como enseñanza de los maestros ascendidos, se supone que cuando llegue la dicha o dicho proceso llamado muerte, ya esa conciencia, ya vamos a estar conscientes. Entonces, ¿para qué hacer todo el proceso, ya sea de autopsia y no sé qué y no sé cuánto, si ya sabemos? Porque ya, o sea, recuerden que dicha maestría y dicha práctica conlleva conocimiento, conlleva sabiduría, conlleva, vamos a decir, despertar de conciencias. Y vamos a ir viendo con mayor claridad lo que va a ir ocurriendo con nosotros. Entonces, eso no va a ser requerido. Y otro punto del por qué cremar al cuerpo físico es, saben los elementales, el trabajo que tienen por el simplemente hecho de estar purificando la tierra para que no ocurra, no sé, todo lo que se puedan imaginar en los lugares que están esos cuerpos físicos, porque sigue expidiendo energía y radiación, sigue expidiendo, aparte de lo que corresponde, vamos a decir, físicamente, la descomposición y todo el proceso, los elementales, principalmente los gnomos, se encargan de contener ese tipo de energía, ese tipo de frecuencias, como para que no salga así tipo disparado a la humanidad en sí y estemos todos contaminados con ese tipo de frecuencias o energías. Entonces, en la forma de cremar o en la cremación en sí, estamos ayudando también a ese reino a facilitarles un poco el trabajo. En vez de dedicarse a otra cosa, ya, sino que estar haciendo eso, que tal vez lo hacen justamente por ignorancia de la humanidad. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Otra pregunta? Yo creo que es un tema así muy profundo. A mí siempre me gusta mucho porque me gusta mucho en el sentido porque ahí sacamos muchos velos de los ojos que hacen que podamos, como inicialmente puede ser muy confuso, más cuando estamos en un proceso tal vez de ideologías y o creencias muy cerradas de otras posturas. Entonces, la cuestión es el primer punto, el primer choque, así tácate, que viene a la mente consciente es cuando nos dicen no hay muerte. Eso es el primer choque. ¿Cómo que no hay muerte? Un científico, cualquiera me puede decir, ¿cómo que no hay muerte? Claro que hay muerte. Entonces, hay que ir como teniendo paciencia con uno mismo para ir primero entendiendo lo que los maestros nos quieren decir, pedir discernimiento en relación a sus palabras.
Porque recuerden que mis palabras pueden entenderse de una manera, pero cuando piden discernimiento es el propio maestro hablándoles. Y eso es la comprensión. Va a llegar en un momento dado la comprensión en relación en sí, al punto que estaban como ignorando o estaba en duda en sus mentes. Y eso es un trabajo, eso es un deseo ya de ir avanzando. Cuando ustedes se interesan en algo, eso de cuestionarse, de preguntarse y de ir, ¿cómo decir? Ok, puede ser, no entiendo. Porque pedir a la magna presencia, pedir a un maestro para que baje la radiación de discernimiento, de entendimiento, de comprensión y también de sabiduría, y así poder avanzar. Y eso es posible. Entonces, por eso, ténganse paciencia a ustedes mismos si es algo que como que les resulta contradictorio dentro de sus creencias, dentro de sus situaciones, o sea, en el plano en donde les toca estar, o convicciones, y eso permitan para que, o sea, no se cierren a una sola verdad que es la que están teniendo, sino que permítanse ahora una apertura y decir, ok, tal vez sea algo así como que en el momento me suene descabellado, pero después que tenga tanto poco de sentido. E ir como que introduciéndonos e investigando hasta llegar a esa comprensión, que es la que los maestros nos quieren dar a través de todo lo que estamos desarrollando hoy en esta clase. ¿Sí? ¿Preguntas para ir cerrando? ¿Comentarios? Solamente llegamos al primer punto, ¿no? Poderoso, Sí. si nadie tiene una pregunta así una pregunta específica, quería nada más hacer así un pequeño comentario histórico también en lo que respecta a la reencarnación en sí. Para, yo sé que quizás muchos lo saben, pero muchas personas a lo mejor no, ¿verdad? Yo tampoco, cuando yo escuchaba anterior a esta enseñanza, cuando escuchaba encarnación, reencarnación, que era un término que más aparecía en el budismo, taoísmo, quizás en otras religiones, en otras doctrinas, era ya como escuchar sobre una palabra así medio mala, medio rara, ya. Eso porque me transmitieron a través del dogma que recibí de la Iglesia Católica Romana, el concepto de reencarnación. Y imagínense ustedes, en la época de Jesús, Jesús hablaba de reencarnación. En varias parábolas él habló muy explícitamente de la reencarnación. Y un emperador romano, sencillamente por cuestiones políticas, para beneficiar, para tener más poder e influencia y para poder manejar al rebaño, a la masa, dijo, bueno, vamos a sacar acá de la Biblia, vamos a hacer un compendio nuevo de toda la escritura, vamos a hacer una reunión de todas las facciones del cristianismo con sus respectivos líderes, y vamos a hacer una reunión y bueno, vamos a crear un solo dogma, una sola creencia, una sola religión. A través del concilio de Nicea que hizo el emperador Justiniano, se reunieron y fueron humanos, personas como nosotros, se reunieron y bueno, ellos llegaron a la conclusión de que bueno, esto no nos conviene, vamos a quitar la reencarnación, todo lo que tenga que ver con reencarnación y algún otro concepto metafísico, vamos a quitar directamente de la Biblia, vamos a poner solamente esto porque esto nos conviene políticamente. Incluso en esa época, muchos líderes religiosos, muchas cabezas, padres, papas de esa época, no estaban de acuerdo con quitar eso. Pero ¿qué pasa? Que un emperador que ni siquiera quizás tenía un conocimiento directo de la reencarnación por cuestiones políticas, quitó.
quedó así y imagínense, por supuesto, y eso está hasta hoy día, porque cuando nosotros, como decís vos, nos cuestionamos, porque debemos cuestionarnos lo que nos dicen, lo que nos enseñan, los que nos meten en la cabeza desde pequeñitos. Yo nunca me cuestioné, yo me cuestiono ahora después de 40 años. Yo siempre di por hecho lo que me decían. Si a mí me hubiesen enseñado sobre la reencarnación desde chica, otra hubiese sido quizás la historia. Bueno, es mi proceso evolutivo, como siempre digo, y de todas las personas. Pero imagínense ustedes que creer en la reencarnación, ¿qué implica? Creer en la reencarnación implica que una institución, ya sea la Iglesia Católica o cualquier otra institución, como institución, un papa, un párroco, y es mi opinión personal, si vos crees en la reencarnación, solamente vos como ser sos responsable de tus actos y sos responsable de encontrarte a vos mismo y sos responsable de limpiar tu karma y de crear positivamente tu vida. No necesitas de una institución, no necesitas de una persona que te esté redimiendo ni perdonando tus pecados para que vos puedas liberarte. Vos mismo tenés el poder y la reencarnación enseña. Entonces el hombre no va a el ser humano, la persona, no va a estar con el miedo de el famoso castigo que es el infierno, el fuego eterno. Entonces vamos a hacer lo que nos dicen. Sin embargo, al entender la reencarnación, sabemos que la muerte no existe, es solamente un cambio de ropaje, vamos, descansamos y volvemos, como dijiste. Tomamos un respiro y volvemos nuevamente para seguir haciendo nuestro trabajo y reconocer los seres de luz que somos nosotros, y nosotros mismos somos nuestros jueces y nosotros mismos podemos redimirnos, podemos liberarnos con la ayuda de los maestros ascendidos y con la magna presencia que yo soy, sin necesidad de que de por medio existan intereses políticos, intereses sociales y mucho menos una institución que nos marque el camino de qué debemos hacer o cómo debemos pensar o cómo debemos actuar. Es nuestra vida, es nuestro tiempo, es nuestro influjo de vida que tenemos y que debemos aprovecharlo al máximo. Pero eso hoy en día, gracias a Dios, el despertar es masivo. Hay muchísima gente que está despertando y está entendiendo la reencarnación ya como algo natural, justamente por inspiración divina, como habías dicho vos, ya no por dogmas que nos están transmitiendo de generación en generación, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces es sumamente importante este tiempo en el que estamos nosotros viviendo y esta herramienta que tenemos y poder despertarnos, y el despertar va a ser cada vez más y más y más hasta volver a formar una época dorada y una sola enseñanza que debería de ser la enseñanza del yo soy. Nada más, eso quería compartir un poquito con ustedes. Perfecto, Dalis. A título sin entrar en conflicto con ninguna institución o grupo o sector, sino que teniendo en cuenta siempre que nosotros como enseñanza de los, o sea, mejor dicho, como estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, el primer, vamos a decir, pilar o el primer estandarte que llevamos nosotros es el amor. Y el amor es la unidad. Y tienen que tener presente siempre que todo grupo o toda institución o lo que sea, personas que desde el momento primero que intentan dividir, hay algo que ya no funciona. Hay algo que no está tan armónico. Y eso ya es cuestión, así como acabamos de hablar, de cuestionarse ciertas cosas. Desde el momento primero que alguien diga que solamente con ellos podés lograr la salvación, algo no está bien. Porque ¿cómo va a haber un Dios que solamente a un sector o un grupo pueda otorgarle la salvación? Y nosotros no podemos decir ello. Al contrario, estamos solamente como canales
para poder expandir la verdad y que en algún punto, en algún momento, lleguemos a ese encuentro entre todas las creencias, que es lo ideal, o sea, ese es nuestro empeño. Entonces, el parámetro nuestro desde todas las perspectivas debe ser el amor. Y el amor es unión, nunca es separación. Nunca soy más que el otro, nunca soy menos que el otro. Siempre soy. Y eso es lo que se ha mal utilizado y se ha mal interpretado y o utilizado a conciencia muchas personalidades en la historia y actualmente para justamente, como acaba de decir, por cuestiones de poder, política, como quieran llamarlo, y tiene su propósito también eso para con los que estamos trabajando, porque es parte de, somos y son parte de todo esto. Y entonces nosotros que nos consideramos seres que estamos despertando, pues bien, veamos justamente lo que no están viendo. Y al ver eso, reconocer la tolerancia, reconocer ese principio de aceptación, de que por supuesto puede pensar diferente y no actuar de la misma forma, y ir expandiendo que todos estamos creciendo, todos estamos evolucionando, y que en algún momento, en algún punto, yo estuve igual que esa persona. Entonces, eso nos hace ser conscientes de que sí estoy siendo un estudiante de los maestros ascendidos. Eso quiere decir, si voy aplicando esos principios, quiere decir que estoy haciendo los deberes, estoy haciendo la práctica de la enseñanza espiritual yo soy. Porque esos son los principios y las bases que nos identifican como estudiantes de la luz, estudiantes de los maestros ascendidos. Porque recuerden que cada religión importante del planeta fue originalmente impartida por un maestro ascendido. O sea que lo que nosotros estamos ahora compilando son de los diferentes maestros de lo que corresponde en la Gran Hermandad Blanca. O sea que al final siempre vamos a apuntar a lo mismo. Y en el proceso, las personalidades son las que tienen que ir como que limando asperezas. Y eso nosotros ya deberíamos de saber con mayor propiedad que es como que nos estamos preparando justamente con el fuego violeta, porque muchos no conocen el proceso de transmutación, entonces nosotros invocando la llama violeta para que justamente podamos acelerar el proceso de lo que no veíamos para ver y poder aceptar, amar al que esté frente nuestro y poder ayudarlos dentro de su propio proceso a elevarse, indistintamente a la creencia, indistintamente a donde esté apuntando. ¿Sí? O sea, todo tiene que ver con todo. Y lo que estuvimos hablando hoy en toda la clase es también eso. Si nuestra última encarnación, ahora, cuando partimos, les aseguro, o por lo menos en gran parte, nosotros ya estuvimos trabajando en esto. Por eso ahora estamos aquí y en este instante recordándonos este sendero, recordándonos este camino como para poder ya facilitarnos y decir, ok, es momento de transmutar, es momento de expandir la luz, es momento de amar, es momento de unir, es momento de ser quienes somos realmente. Y eso es posible. Para eso hemos venido en cierta forma a nivel grupal y nos hemos, vamos a decir, la convocatoria fue dada, pero hemos aceptado dicha convocatoria. Y eso es muy meritorio. Y hay que seguir avanzando. Y cada vez que avancemos dentro de esta verdad, que es la vida es eterna,
es real, somos eternos. La cuestión es comprender dicha verdad. Ahora ya tienen el concepto. Intelectualmente entró una neurona y eso empezó ahora a ser la primera semillita de la red neural, de que la vida es eterna. Digo primera porque estamos aquí, ya en realidad ya lo venimos hablando en varias encarnaciones, pero para que se entienda, en esta encarnación, la red neural. Y eso vamos a ir reforzando y creando y afirmando y haciendo para que cuando llegue el proceso a cada uno de nosotros, que debemos partir de este plano, sea de la mejor forma, placentera e inclusiva, porque así debe ser, porque es solo un cambio de ropaje, es solo un momento de transición, es solo un momento de expansión. Y así como me encanta, como dicen los maestros, es un momento en donde realmente experimentamos la libertad, porque el alma se siente libre después de desencarnar, porque aquí está prisionera realmente en los 4 cuerpos inferiores, en el cuerpo físico. Entonces, es la vida eterna, porque vamos continuando igual. ¿Se comprende? Se va a ir comprendiendo con mayor profundidad. Démonos la chance de ir, ¿sí? Bueno, poderosos, los amo infinito. Agradezco eternamente esta oportunidad de seguir compartiendo las charlas de los maestros ascendidos, de ir avanzando en comprensión, primero entendimiento, conocimiento, entendimiento y comprensión de todas las leyes, y en este caso vamos hablando de la reencarnación, que es algo muy, muy importante que tengamos en conocimiento, porque así vamos a ir avanzando también. Hoy sabemos que estamos bajo la radiación del fuego sagrado violeta, que sea transmutar toda memoria discordante, todo pensamiento negativo y toda emoción negativa, y para poder avanzar en el camino de la liberación. Los amo infinito. Voy a ver quiénes siguen aún, así para despedirlos. Gracias, Madre, gracias, Elena, gracias, Elsie, gracias, Gaby, gracias, Judith, gracias, Cari, gracias, Lourdes, gracias, Lucía, gracias, Marta, gracias, Mari, gracias, Mary, gracias, Norma, gracias, Odali, gracias, Romina, gracias, Cindy, y veo que salió César. Gracias también a él y gracias a los que estuvieron conectados hace rato. Eterna, 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 eterna gratitud poderosa. Nos vemos en la siguiente clase. Los amo. Chao, chao.